Muy bien, pues hoy quiero comenzar nuestro curso anunciando un nuevo libro que ha escrito precisamente el pastor Nicolás Emilio Tranchini. Bueno, si os está gustando y estáis disfrutando del excelente libro que tenemos en nuestras manos, ¿no?, de Cambios Profundos, queremos recomendaros que podáis conseguir el devocional que el mismo autor ha escrito y que, como se suele decir, está recién salido del horno. Este es el devocional que nuestro hermano pastor Emilio Nicolás Tranchini ha escrito. Se llama Un año de cambios. Un año de cambios. Este libro, como he dicho, está escrito principalmente por Nicolás, pero también cuenta con la colaboración de otros escritores. Y bueno, la línea de los devocionales, yo ya llevo varios días leídos, la línea de los devocionales está muy relacionada con la esencia de Cambios Profundos. Así que aprovechemos también estas fechas tan señaladas que tenemos ahora por delante para regalar y también para pedir esto como regalo, ¿vale? Así que queremos comenzar el curso recomendando el devocional de Un año de cambios. Seguro que va a ser de mucha bendición para vuestras vidas y os animamos también a que junto con el libro de Cambios Profundos pues podáis regalarlo por estas fiestas a vuestros familiares, a hermanos, amigos, ¿vale? Así que bueno, sin más, después de este anuncio vamos a continuar con la tercera parte del libro. Estamos ya con la recta final del seminario de consejería bíblica que estamos haciendo. Estamos basándonos en el libro de Cambios Profundos de Nicolás Tranchini. Y ahora estamos ya en el bloque final, en la tercera parte, que trata de responder a una gran pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados de un cambio profundo? O sea, ¿cómo puedo saber que realmente una persona está cambiando? ¿Cómo puedo saber que yo estoy cambiando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los frutos? Las marcas, la evidencia que muestra que realmente se está produciendo un cambio en nuestro interior. Y hoy vamos a ver el capítulo 9, y si lo habéis podido leer o escuchar también en audio, el capítulo 9 se titula Un nuevo propósito de vida. Un nuevo propósito de vida. Bueno, tener claro nuestro propósito es algo necesario para poder vivir correctamente y para poder vivir enfocado. Mirad, si le preguntamos a las personas, y te animo a que lo puedas hacer, si tú le preguntas a las personas ¿cuál es el propósito de tu vida?, te vas a dar cuenta que la gran mayoría no saben identificar el propósito de sus vidas. Y otros, cuando te responden al propósito de sus vidas, te van a decir cosas muy superficiales. El propósito de mi vida es encontrar un trabajo, tener una casa, tener dinero, ser popular, crear una familia. Hay mucha confusión con este tema y este es un asunto pero que muy importante, ya que las personas que no tienen un propósito en la vida, cuando una persona no tiene un propósito, cuando una persona no tiene un objetivo, cuando una persona no tiene una meta, lo que sucede es que al final simplemente se dedica a existir. Van pasando los días, las semanas, los meses, los años. Cuando no tienes claro un propósito, pues tratas de ser feliz e intentas encontrar la felicidad dando vueltas sin sentido por el desierto de este mundo en el que nos encontramos hasta que finalmente la muerte nos visita y nuestros cuerpos fallecen y hasta aquí nuestra existencia. Este es un tema que debemos tratar y que debemos abordar en nuestras consejerías. De hecho, os animo, de verdad, os animo a que cuando tengáis conversaciones profundas, cuando estéis trabajando la consejería con cualquier persona, le lancéis esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás viviendo para el propósito de tu vida? Y mirad, si leemos la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es el libro, la palabra de Dios, la Biblia nos muestra muy claramente cuál es el propósito principal del ser humano. Y podríamos resumir y definir el propósito del ser humano como glorificar a Dios, ¿no? Y en este capítulo creo que se habla mucho y me gusta mucho la descripción que se hace sobre este concepto, a veces tan ambiguo, un concepto a veces tan abstracto, que suena un poco místico o espiritual, ¿no? Vivir para la gloria de Dios. Pero me ha gustado mucho esta definición que dice, glorificar es poder ver la belleza de algo. Cuando yo estoy glorificando a un artista, cuando yo estoy glorificando a alguien, es porque estoy viendo algo que me impulsa precisamente
a glorificarlo, ¿no? A hablar bien, a decir cosas buenas. Así que glorificar es poder admirar las características que distinguen a algo o a alguien. Cuando tú estás glorificando es porque algo o alguien es diferente, es único o te resulta muy atractivo. Por eso glorificas. Glorificamos también a algo o a alguien como el resultado de estar fascinados por lo que hemos visto. Cuando tú ves algo, empiezas a actuar, empiezas a glorificar porque has sido cautivado por lo que has visto, ¿no? Y podemos glorificar desde un objeto, podemos glorificar un paisaje o incluso podemos glorificar a una persona, ¿no? Así que podríamos decir que glorificar a Dios es poder ver que nadie es como Él. Cuando nosotros decimos que tenemos que glorificar a Dios, es porque estamos entendiendo que Dios es el mejor. Como decía hace poco, Dios no es el uno y nosotros somos el dos. No, Dios es único. Nosotros glorificamos a Dios porque entendemos que Él es único, que nadie puede hacer las cosas que Él hace, que Él es absolutamente distinto y especial a todo lo demás. Pero como ya hemos comentado en varias ocasiones, ninguno de nosotros podemos producir la vista espiritual. Yo no puedo hacer nada para que alguien vea la belleza de Dios. Me encantaría, ¿no?, poder mostrarle la belleza de Dios a mis hijos, a mis familiares no creyentes, pero me di cuenta que esa obra no me corresponde a mí. Esa función le corresponde a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que permite que la persona pueda ver la belleza de Dios, la belleza del Dios Padre, la belleza de Jesucristo, y cuando vemos, entonces en nuestro interior se produce la fe, recibimos la fe. Ahora, la fe es algo que recibimos por medio del Evangelio. Cuando nos hablan de Dios, el Espíritu Santo en su soberanía puede tocar nuestro corazón y de repente comenzamos a ver. Espero no perderos aquí. Te recapitulo, necesitamos glorificar a Dios. Para glorificar a Dios tenemos que ver su belleza, pero nosotros no podemos ver su belleza si el Espíritu Santo antes no toca nuestro corazón. ¿Cómo sucede esto? Escuchando la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mirad esta frase, para que podamos ver, primero necesitamos oír. Esta es nuestra principal tarea en la consejería. Y ahora quiero apuntar algo importante. Cada uno de nosotros que nos estamos formando en la consejería, tenemos que entender que en algún momento de la consejería tenemos que tratar de hablar de Dios, compartir el Evangelio. Porque hablando de Dios, compartiendo el Evangelio, en algún momento el Espíritu Santo puede utilizar esas palabras para que la persona vea la belleza de Dios. Y si la persona ve la belleza de Dios, entonces encontrará el propósito de su vida, y su vida cambiará de manera real y cambiará de manera radical. Ahora vamos a tratar de definir algunas preguntas importantes con respecto al tema de glorificar a Dios, ¿no? La primera sería, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, como he dicho antes, suena a veces como un concepto muy amplio, muy abstracto, pero la gloria de Dios, un significado, una definición que ofrece el autor en el libro, es que la gloria de Dios, en definitiva, es la belleza de Dios. Cuando Dios muestra su gloria, lo que está haciendo es exhibiéndose, mostrando parte de su belleza. En definitiva, podríamos decir que la gloria de Dios es la suma total de su esencia. Por ejemplo, la gloria de Dios es su amor. La gloria de Dios es su bondad. Cuando yo veo la bondad de Dios, veo su belleza y entonces me enamoro más de Dios. La gloria de Dios es su pureza, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su sabiduría, etcétera, etcétera. La gloria de Dios es la belleza de Dios mismo, ¿vale? Esa sería una definición sobre qué es la gloria de Dios. Otra pregunta sería, ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios es apreciar su belleza y disfrutar de Él por encima de todas las cosas. Espero que se esté entendiendo esta definición. Cuando tú estás glorificando a Dios es porque has apreciado su belleza, has contemplado la belleza de Dios y ahora empiezas a disfrutar de Él
y Él ocupa el centro de tu corazón. Él viene a ser lo primero en tu vida porque te das cuenta que no hay nada más bello que Él. Ahora, si te paras a pensar en esta definición, lo que nos sucede muchas veces es que nosotros siempre ponemos otras cosas por encima de Dios. A veces ponemos cosas, a veces ponemos incluso a personas por encima de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos contemplando correctamente la belleza de Dios. Cuando dejo de mirar a Dios, empiezo a mirar cosas que han sido creadas. Por eso constantemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar reenfocándonos. Nuevamente tenemos que estar poniendo nuestra mirada en el Señor. Por ejemplo, cuando la consejería es con una persona creyente, esto es algo que yo suelo hacer mucho cuando estoy aconsejando a una persona creyente, es ayudarle nuevamente a centrar su mirada en el Señor. Por ejemplo, la persona está triste, está deprimida, ha perdido a un ser querido, no encuentra trabajo, tiene enfermedad, se siente solo. ¿Qué tengo que hacer con una persona creyente que se encuentra así? Enfocar su mirada nuevamente en Dios. Hablarle de Dios, recordarle quién es Dios. Predicarle nuevamente el Evangelio para que su mirada se eleve y pueda entender realmente quién es Dios, quién es su belleza, su grandeza, y entonces en el momento que la persona empieza nuevamente a mirar al Señor, su corazón se aquieta, su corazón se estabiliza, encuentra nuevamente el equilibrio. Permitidme que os ponga dos ejemplos donde en la Biblia, en el Antiguo Testamento, veo muy claramente cómo Dios mismo aconsejó a dos hombres que tenían su mirada en otro lugar. ¿Te acuerdas ese famoso pasaje en Éxodo capítulo 3? Éxodo capítulo 3 es cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a una tremenda misión, a liberar a Israel de la nación de Egipto. Y si os dais cuenta, en Éxodo capítulo 3, lo primero que hace Moisés es poner excusas. Él se está mirando constantemente a sí mismo. Creo que él dice, yo no puedo, yo soy torpe, nadie me va a escuchar a mí. Ahora, una vez hice este ejercicio, te animo a que lo puedas mirar en Éxodo capítulo 3, Moisés dice hasta en 3 ocasiones, yo no. Yo no sirvo, yo no valgo, yo soy torpe. Habla 3 veces de manera negativa de él mismo. ¿Sabéis lo que hace Dios en esa conversación? Dios habla 12 veces de él mismo. En Éxodo capítulo 3, mientras que Moisés dice, yo no sirvo, Dios aparece en escena y le dice, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te mando, yo soy el que le da la capacidad a la persona de hablar, yo soy el que va a actuar por medio de ti. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Moisés? Le está mostrando su belleza, le está mostrando su grandeza, en definitiva le está mostrando su gloria. Y cuando Moisés ve la grandeza, la belleza y la gloria de Dios, entonces él ahora es libre de sí mismo. Eso es lo que necesitamos en la consejería. Un segundo y último ejemplo que también muchos hemos escuchado. ¿Os acordáis de uno de los hombres que probablemente ha sufrido más en el planeta Tierra? Ese hombre llamado Job. En el libro de Job, si lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que prácticamente desde el capítulo 1 empieza el sufrimiento, calamidades, pierde a sus seres queridos, pierde todo lo material que tenía, incluso pierde su salud, pero a partir creo que del capítulo 39, 40, Dios aparece en escena, Job está completamente hundido, se encuentra entre cenizas, está probablemente en depresión, en ansiedad, en tristeza. ¿Y qué hace Dios? Me encanta, porque estos capítulos son los que nosotros muchas veces pasamos muy rápido en nuestra Biblia, pero si te das cuenta, durante 2 capítulos, Dios empieza a hacerle preguntas muy misteriosas a Job. ¿Te acuerdas de alguna de esas preguntas? Dios le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Job, ¿tú puedes encerrar con puertas el mar? Job, ¿conoces tú el secreto y el misterio del granizo? ¿Le diste tú hermosas alas al pavo real? ¿Tú conoces al Leviatán? ¿Tú sabes, Job, por dónde se reparte la luz? Job, ¿tú conoces el tiempo en el que paren las cabras montesas? Qué locura, ¿no? Job está ahí completamente deprimido y ahora de repente Dios empieza a bombardearlo con preguntas. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo con Job? Mira, detrás de cada pregunta lo que Dios está haciendo con Job es levantarle la barbilla,
diciéndole: Job, no te mires a ti, no mires a tu alrededor, no mires lo que te sucede, piérdete en mí. Contémplame a mí, mira mi belleza, mira mi grandeza. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el que era, el que ha de venir, yo soy el que siempre ha estado. Piérdete en mí, contémplame, disfrútame a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la consejería. Normalmente cuando alguien viene a contarme un problema, cuando alguien viene abatido, viene con la actitud de Job. Hermanos aquí en la iglesia, personas que yo escucho, siempre vienen con la actitud de Job, con la actitud de Moisés. Mira lo que me pasa, mira los resultados del médico, mira a mi esposo, mira a mi mujer, mira a mis hijos. Y entonces nos miramos a nosotros y entonces nos desesperamos. ¿Qué tenemos que intentar hacer por medio de la consejería? Levantar la barbilla, que la persona pueda contemplar al Señor, que la persona pueda ver el propósito de Dios, la gloria que hay en Dios. El mayor reto que tenemos cuando estamos en consejería es sobre todo aplicar esto que estoy explicando a una persona no creyente. Porque cuando estás trabajando la consejería con alguien creyente, lo que tienes que hacer es predicarle de nuevo, recordarle las hermosas verdades del Evangelio. Pero ¿qué sucede cuando le estás aconsejando a alguien que no es creyente? Pues claro, ahí es más complicada la consejería porque partimos de una base y es que la persona no cree en Dios. Y al no creer en Dios o al todavía no haber sido tocado por Dios, no ha visto la belleza, la grandeza de Dios. Así que lo que necesitamos hacer es tener paciencia. Cuando estamos en consejería con personas no creyentes, tenemos que tener paciencia, escucharlos, tratar de aplicar algunas verdades bíblicas, pero también ir metiendo pinceladas del Evangelio. ¿Para qué? Para que en algún momento, como ya hemos dicho, pues el Espíritu Santo toque el corazón de esta persona y su velo, el velo que le impide ver y acercarse a Dios, el Espíritu Santo rasgue el velo de arriba hacia abajo para que la persona pueda contemplar de nuevo al Señor. Porque mirad, algo que tenemos que recordar, y esto se enfatiza mucho a lo largo de este libro, es que no tenemos la capacidad de verle atractivo a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos permita apreciar la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Nosotros no tenemos la capacidad de ver a Dios atractivo, de ver a Cristo atractivo, si el Espíritu Santo no hace esa obra. Pero esa obra el Espíritu Santo la hace por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la buena noticia del Evangelio. En el momento que una persona comienza a ver, imagínate que estás en una consejería, le estás hablando a alguien del Señor, estás predicando, evangelizando, discipulando a una persona y de repente la persona abre los ojos de su corazón, la persona podríamos decir que comienza a ver todo a nivel espiritual, ve todas sus circunstancias, ve el sentido de su vida de una manera espiritual. A esto se le conoce en teología como el nuevo nacimiento. Se le conoce también como la regeneración, o también un concepto que nosotros utilizamos mucho es la conversión, ¿no? La persona se ha convertido. Todo esto habla de lo mismo. Nuevo nacimiento, regeneración o la conversión, lo que apunta es a que la persona ahora sí está viendo correctamente a Dios, está viendo su vida, está entendiendo el propósito. Pero quiero que entendamos algo, y es que aquí en este capítulo se nos dice que la conversión no es simplemente creer. La conversión es encontrar un tesoro. Quedaros con esta frase que es muy importante y muy valiosa, porque muchas veces esto trae confusión y creemos que hay personas que han nacido de nuevo porque nos dicen: no, yo ya creo en Dios. Ya, pero es que muchas personas creen en Dios. Es que la Biblia dice que aún los demonios creen en la existencia de Dios. Creer en Dios no significa que la persona se ha convertido. Hay personas que vienen, nos visitan, están en varias reuniones y dicen: ahora creo en la persona de Jesús. Ya, pero es que eso no es suficiente. No se trata simplemente con creer de una manera intelectual en la persona de Jesús. No se trata con creer. Hay personas que dicen: no, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Hay personas que creen incluso en doctrina, en teología, en conceptos, pero eso no es una conversión. La conversión es cuando tú crees y ahora de repente
a esa persona a la que crees que es la persona de Jesús se convierte en tu tesoro. Eso es la conversión. No se va a producir un cambio profundo en el interior de la persona si Jesús no se convierte en el tesoro de su vida. Ahora, no estoy hablando con esto de buscar perfección, no estoy diciendo que la persona tenga que ser perfecta, pero sí debemos analizar el interior para ver si han cambiado los afectos. Cuando alguien encuentra en Cristo ese tesoro, algo sucede en el interior y es que cambian los afectos. Esto es importante, entender que hay un cambio de mis afectos. Empiezo a aborrecer lo que antes amaba y empiezo a amar lo que antes aborrecía. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que no es posible encontrarte con Cristo en tu camino y que tu vida continúe siendo la misma. No es lo mismo. Esto no sería posible. Algunas personas creen que sí, que tú te puedes encontrar con Jesús y, bueno, meter a Jesús en el paquete de tu vida y seguir adelante, pero yo creo que esto no es posible. De hecho, a lo largo de la Biblia no veo ningún hombre, ninguna mujer que se hayan encontrado con Jesús y sean los mismos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y seguro que te vas a alegrar con el ejemplo, aunque seguro que te vas a alegrar más esperando a ver si te sucede. Imagínate que mañana vas paseando por tu ciudad y te encuentras en el suelo un billete de 500 euros. Qué alegría, ¿no? Algunos dirían, no hace tiempo que no veo esos billetes. Algunos piensan si existen o no esos billetes, ¿no? Porque nadie los ha visto. Pero bueno, imagínate que vas andando por tu ciudad y te encuentras no una cartera que identificas de quién es ese dinero, no, sino directamente te encuentras en el suelo un billete de 500 euros. ¿Sabes lo que va a pasar en tu interior? Que te vas a alegrar. Sin tú tener que hacer nada, tú no tienes que decir, uy, voy a ver el billete y ahora me voy a proponer alegrarme. No, cuando tú encuentras el billete que para ti tiene un valor, ese valor te produce cosas en tu interior. ¿Entendéis el ejemplo? Yo voy caminando, me encuentro algo valioso y eso que para mí ahora es valioso empieza a producir cosas en mi interior. Alegría, gozo, felicidad. Quizás estoy triste porque no tengo dinero y ahora he encontrado ese billete. Espero que entiendas este ejemplo. De la misma manera que tú te alegrarías y empezarías a experimentar muchas cosas dentro, de repente al encontrar un billete de 500 euros, 1000 veces más debería suceder en nuestro interior cuando encontramos a Jesús. ¿Entendéis el ejemplo, no? Como has encontrado a Jesús, ahora de repente empiezas a sentir cosas en el interior de tu vida. Tus afectos cambian, cambias de manera real, cambias de manera genuina y radical. Pero vamos a definir qué es cambiar, porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿qué es cambiar? Mirad esta definición. Cambiar es encontrar enormemente atractivo a algo que antes para mí no tenía mucho valor. En definitiva, cambiar es poder apreciar la belleza de Dios. Eso es cambiar. Encuentro enormemente atractivo algo que hace 2 horas para mí no tenía mucho valor. Es increíble cuando yo he podido ver, ¿no? Aquí en la iglesia o en algún retiro o en la calle, en algún evento, cuando se ha predicado el Evangelio, la persona estaba escuchando y cuando Dios ha tocado su corazón, a los 15 minutos ya es una persona diferente. Hace 15 minutos era una persona y después de haber sido tocado por Dios, es una persona completamente distinta. Ahora tiene un largo camino por delante de ir cambiando muchas cosas, pero en su corazón ha encontrado un tesoro. Ahora, lo que va a suceder muchas veces es que si la persona no entiende el valor que tiene eso, pues entonces no va a cambiar. Volviendo al ejemplo del billete. Si nosotros ponemos el billete de 500 euros en un país donde las personas no saben lo que es ese billete, pues van a ver el billete y no va a producir nada en su interior, porque ellos no entienden lo que es ese trozo de hoja, ¿no? Ese trozo de billete que está ahí. Lo que hace que realmente cambiemos es identificar, entender el valor que tiene algo.
Así que el secreto para el cambio se encuentra en estar convencido que la gloria de Dios es la verdadera fuente de felicidad. Lo vuelvo a repetir porque son frases breves pero muy profundas. El secreto para el cambio se encuentra en estar convencido que la gloria de Dios es la verdadera fuente de felicidad. Y ya hemos dicho lo que es la gloria de Dios, ¿no? Su belleza, Él mismo. Cuando yo encuentro la gloria de Dios, cuando entiendo que Dios es lo más grande, lo más bello, entonces si tengo a Dios, tengo la verdadera felicidad. Así que podríamos decir que la gloria de Dios es el medio, la gloria de Dios es el objetivo y la gloria de Dios es el propósito de la vida cristiana. Todo eso debería de ser la gloria de Dios para nosotros, la belleza de Dios. La gloria de Dios es el medio por el que Dios toca y transforma mi corazón. La gloria de Dios debe ser mi objetivo, como veis aquí en esta imagen, debe ser el centro de la diana. Yo tengo que apuntar siempre a que Dios sea glorificado y ese debe ser ahora el propósito de mi vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Como hemos dicho al principio, glorificar a Dios. Que Dios sea bello, que las personas sepan que hay un Dios real, que Él ha cambiado mi vida y que también puede cambiar la vida de otras muchas personas. Dice, si estoy disfrutando de la gloria de Dios, ¿qué va a suceder? Pues que voy a tomar decisiones y voy a vivir la vida para la gloria de Dios. Esto también muestra cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Cuando yo estoy disfrutando de Dios, cuando estoy disfrutando de su persona, cuando estoy disfrutando de su belleza, ahora yo como estoy enamorado de Él, cada decisión que yo voy a tomar en mi vida, voy a tomar esa decisión teniéndolo a Él en cuenta. Igual que un novio hace con una novia, igual que cuando tú amas a algo o a alguien, todo lo que haces lo haces por el objeto a lo que amas. Y finalmente entonces empiezas a vivir tu vida para la gloria de Dios, porque vives tu vida conforme a su voluntad. Cuando vives conforme a su voluntad, lo estás glorificando a Él. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ahora mi tarea, la tarea más importante que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida es estudiar, meditar y contemplar la gloria de Dios. Para que como resultado yo pueda admirarlo y comience a disfrutar de Él. Esa es la tarea principal de cada uno de nosotros, la tarea que tú tienes que tratar de transmitir a la persona a la que tú estás aconsejando, que la persona medite, que la persona estudie, que la persona contemple la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo puedo contemplar todo eso? ¿Cómo puedo estudiar la gloria de Dios? Por medio de la palabra. Cuando estudio la palabra, medito en la palabra y contemplo la palabra, entonces finalmente puedo ver la gloria de Dios que ha sido revelada tanto en su Hijo Jesucristo, pero también ha sido revelada en las Escrituras. Mira, nosotros no deberíamos estudiar la Biblia para tener más información. Hay muchas personas que se acercan a la Biblia porque quieren tener más información en la mente. Hay personas que se acercan a estudiar la Biblia porque quieren ganar debates teológicos. Hay personas que se acercan a estudiar la Biblia porque quieren tener la razón, porque quieren tener un amplio conocimiento, ampliar su intelecto teológico. Ese no debe ser el motor y el motivo principal con el que nosotros estudiemos la Biblia. ¿Cómo tenemos que estudiar nosotros la Biblia? Nosotros tenemos que estudiar la Biblia para conocer más a Dios, para disfrutar más de Dios. Tú te tienes que acercar a la Biblia y tienes que estudiar la Biblia porque estás enamorado y quieres conocer más al que amas. Porque al final la Biblia lo que hace es mostrarte a la persona a la que tú amas. Así es como nosotros deberíamos hacer nuestros devocionales. Ese debería de ser el motor, lo que nos impulse a estudiar libro tras libro de la Biblia. Porque cuando estudio la Biblia, lo que sucede es que estudio la Biblia, conozco a Dios, disfruto de Dios y finalmente amo más a Dios. Y eso lo que me lleva en última instancia es a vivir glorificando a Dios. Al final todo es un círculo, ¿no? Estudio la palabra, conozco a Dios, cuando lo conozco lo disfruto, cuando lo disfruto me enamoro más de Él y ahora quiero hacer su voluntad. Al final es algo precioso, ¿no?
Recuerdo cuando mi mujer y yo éramos novios y estuvimos prácticamente 1 año y 6 meses separados. Ella vivía en Colombia y yo aquí en España, ella en Bogotá, aquí en Cádiz yo. Y durante mucho tiempo nos mandábamos cartas. ¿Sabéis qué sucedía cuando ambos recibíamos una carta del otro? Que era una manera de conocer a la otra persona. Cuando yo leía la carta, yo me enamoraba más de esa persona por medio de lo que me contaba en la carta. ¿Entendéis, no? No amo la carta, amo lo que me transmite la carta. La carta me apunta a una persona. Pues finalmente eso es lo que deberíamos de hacer con la Biblia. Deberíamos entender que la Biblia es la carta de nuestro amado. Y cuando estudio esa carta, cuando medito, disfruto más de él, me enamoro más de él, lo glorifico más y finalmente deseo hacer su voluntad y por medio de hacer su voluntad lo estoy glorificando. Porque tener la gloria de Dios como propósito de vida, cuando tienes eso como el centro, como la diana, el objetivo, el propósito de tu vida, esto tiene que implicar 2 aspectos. Y es que tú quieres honrar a Dios, tú quieres agradar a Dios, tú quieres respetar a Dios y quieres buscar que otros también lo hagan. Por eso, un lema que a mí me gusta mucho es que nosotros necesitamos glorificar a Dios y darlo a conocer, ¿no? Necesitamos glorificar a Dios y darlo a conocer. Yo quiero glorificar a Dios con mi vida, pero quiero darlo a conocer para que otros también lo glorifiquen, para que otros también lo honren. Ese debería de ser el propósito principal de nuestras vidas. Porque todos queremos compartir aquello que para nosotros es valioso. Todos compartimos aquello que es especial para nosotros. Mira, solo necesito pasar una mañana, una tarde con cualquiera de vosotros y vosotros podríais hacer lo mismo conmigo. Y creo que al pasar una tarde con una persona, puedes empezar a identificar cuáles son las cosas que están en el centro de su corazón. Si la persona te está hablando constantemente de series, pues te darás cuenta que eso es algo valioso para esa persona. Si te está mostrando 1 y 1000 veces el pedazo de móvil que tiene, la ropa, te habla constantemente de lo orgulloso que se siente de sus hijos, de lo guapo que es su novio, si constantemente te está mostrando su coche, si te está hablando de no sé, del deporte que hace, de lo bien que se encuentra en su estado de salud, del dinero que tiene, porque finalmente hablamos, compartimos de lo que es especial, de lo que es valioso para nosotros. Hay un versículo que muchos conocemos, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si tú quieres saber qué es valioso, qué es especial para alguien, simplemente tienes que estar prestándole atención. Solo tienes que estar escuchando qué es lo que está diciendo. Experimentar la gloria de Dios es querer compartir esa gloria. Cuando tú estás experimentando la belleza de Dios, lo que sucede de manera natural es que como Dios es algo tan importante y tan valioso para ti, de manera natural, igual que uno habla de un móvil, uno habla de sus vacaciones, uno habla de sus hijos, de la misma manera, de manera natural, como Dios es valioso para mí, lo comparto. Pero mira cómo termina esta frase. Si no tengo deseos de hablar de Dios, es simplemente porque no lo estoy disfrutando. Cuando nuestras vidas no están compartiendo de Dios, tendríamos que estar mirando qué está sucediendo en nuestro corazón porque no lo estoy disfrutando. Y muchas veces, de manera religiosa, animamos o exhortamos a las personas a que hablen de Dios. Tenéis que hablar de Dios, tenéis que predicar el Evangelio, tenéis que compartir vuestro testimonio. Y mira, no debería de ser así. Nadie te tendría que estar exigiendo, nadie te tendría que estar animando, exhortando a que hables de Dios, porque esto tendría que ser algo que saliera de manera natural de tus labios. Cuando no estás compartiendo de Dios, cuando no estás hablando de Dios, interiormente lo que está sucediendo es que has dejado de disfrutar de Él. Porque cuando disfrutas de algo o de alguien, hablas de Él, compartes de Él de manera natural. Nosotros hablamos de cosas que son importantes y valiosas todos los días. Hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de deporte, hablamos de nuestras aficiones, hablamos de nuestra pareja. Cuando alguien ha conocido un chico o una chica, te habla constantemente de la persona de la que está enamorada.
Pues nosotros lo que tenemos que hacer es reflexionar seriamente por qué no estamos compartiendo más sobre nuestra fe. Debemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué yo no estoy compartiendo más de aquel al que estoy glorificando supuestamente? Y estas son algunas preguntas importantes que tendríamos que apuntar. Así que os animo a que la podáis marcar ahí en el libro o en algún papel donde estéis anotando todo lo que estamos viendo en este curso. Estas son preguntas que tenemos que hacerle a nuestro corazón, pero también son preguntas que podemos hacerle a la persona cuando estamos en consejería. Acordaros que todo lo que estamos viendo lo estamos enfocando en dos direcciones. Primero, para mi propia vida, para mi propio corazón, pero también todas estas herramientas que estamos viendo, queremos utilizarlas con la persona con la que tengamos algún día consejería. Mirad qué preguntas más buenas, ¿no? Más profundas. Algunas preguntas que podríamos hacer es, ¿por qué no tengo pasión por Dios? Y dejar que la persona medite, que responda. Otra pregunta, ¿qué me tiene cautivado? ¿El trabajo, el afán, el dinero, la casa? ¿Qué me tiene cautivado? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que ronda constantemente por mi corazón? Mira la siguiente, la tercera. ¿Qué está compitiendo con Dios? ¿Qué es lo que se ha levantado en mi mente y en mi corazón que está tratando de hacerle un pulso al Eterno? ¿Qué hay en mi corazón que está compitiendo con el Todopoderoso? Y la última podría ser, ¿qué es glorioso para mí? Acordándonos que esa definición de glorioso apunta a belleza. ¿Qué es bello para mí? Pues mi equipo de fútbol. ¿Qué es bello para mí? La comida. ¿Qué es bello para mí? El deporte. ¿Qué es bello para mí? El descanso. Así que, ¿qué es glorioso para mí? ¿Y qué me impide ver la gloria de Cristo? O sea, ¿qué hay en mi vida que me está impidiendo que yo pueda contemplar la belleza de Dios? Como dijimos en los dos casos del Antiguo Testamento. Algo le estaba pasando a Moisés y algo le estaba pasando a Job. Cada uno de ellos tenían su mirada puesta en otro lugar que les estaba impidiendo mirar y contemplar al Señor. Así que cuando estamos mal en consejería, lo que tenemos que tratar de hacer es identificar dónde estoy poniendo mi mirada y tratar de levantarle la barbilla a la persona para que pueda ver la belleza de Dios nuevamente, ¿no? Si por el contrario, alguno de los que estamos aquí, y espero y deseo que sea así, ¿no? Si de los que estamos aquí ahora nos encontramos en un tiempo donde estamos disfrutando de la belleza de Dios, estamos disfrutando plenamente de Él, pues de la misma manera que antes, cuando no estamos disfrutando, callamos y no hablamos de Él, por el contrario, cuando estamos disfrutando de Dios, hablamos, compartimos de Él de diferentes formas, ¿no? Y aquí en el libro se nos dicen 3 formas como nosotros expresamos todo lo fantástico que es Dios para nosotros. ¿Cómo puedo mostrar que Dios es fantástico para mí? Apuntando mi vida hacia 3 direcciones. Y me gustaría que prestarais mucha atención a esta parte y ojalá cada uno de nosotros podamos tomar decisiones serias en nuestras vidas y también en nuestras iglesias, aquellos que pertenecéis a diferentes congregaciones, para que podamos transmitir esto a nuestras congregaciones, al equipo de liderazgo, a las personas con las que nos reunimos. ¿Cómo puedo mostrar yo mi amor a Dios? Enfocando mi vida en las misiones, enfocando mi vida en la evangelización y finalmente enfocando mi vida en el discipulado. Qué curioso, ¿no? Yo muestro que estoy enamorado de Dios, que Dios es bello para mí porque quiero compartirlo con las misiones, quiero evangelizar y quiero discipular. Quiero recomendaros también un material muy, muy bueno por si alguien quiere profundizar en esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Las misiones, la evangelización y el discipulado. Hay un ministerio que se llama 9 Marcas, en uno de los seminarios que hemos dado anteriormente, ya creo que hemos estado hablando de este material, 9 Marcas, y ellos tienen diferentes recursos, y estos son 3 libros que quiero recomendaros a todos vosotros. Uno se llama Las Misiones, el ministerio 9 Marcas, 9 Marks, ¿vale? Así que hay un libro que es sobre las misiones. Si quieres agradar a Dios, si quieres glorificar a Dios, tienes que trabajar en las misiones.
Nosotros aquí en la iglesia recogemos ofrenda para las misiones, tenemos una cafetería y todo lo que se reúne ahí va enfocado a las misiones y hay una hucha misionera y cuando logramos llenar esa hucha pensamos en algún proyecto, algún ministerio que esté trabajando en las misiones, tratando de llevar el evangelio a lugares donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Donde mis pies no llegan, están llegando los pies de otra persona. Así que las misiones es algo que está en el corazón de Dios y que nosotros tenemos que tener también en nuestro corazón y os animo a que esto lo podáis transmitir en vuestras iglesias. Yo durante muchos años en la iglesia donde me crié, durante años, nunca escuché nada sobre misiones. Yo no escuché nada de misiones hasta la edad de 23 años cuando fui al seminario y ahí por primera vez empezaron a hablarnos de las misiones y cómo nosotros, si queremos glorificar a Dios, tenemos que realizar misiones también. El segundo libro es la evangelización, el evangelio y la evangelización también de este mismo ministerio de 9 marcas. La evangelización, el evangelio, compartir el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor, hacer diferentes proyectos para evangelizar. Y lo tercero y último, que os pedí que hicierais también una tarea, que era ver un vídeo que compartí sobre el discipulado, pues este es otro material también del Ministerio de 9 Marcas, que es el discipulado, ¿vale? Así que discipular, cómo ayudar a otros a seguir a Jesús. Os animo a que podáis, bueno, con estos recursos o con otros muchos materiales que hay, pero que podáis llenar vuestra mente y vuestro corazón de estas cosas. Las misiones, la evangelización y también el discipulado. Cuando yo glorifico a Dios, cuando estoy contemplando a Dios, mi corazón se va a enfocar hacia esos 3 lugares. Las misiones, el evangelismo y el discipulado. Mira, si os dais cuenta, estas 3 cosas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que nuestras vidas se dan hacia otros. Cuando tú estás trabajando en las misiones, en el evangelismo o en el discipulado, al final lo que estás haciendo es entregar todo lo que tienes a otras personas. Y esto es muy, muy importante y muy valioso. Muchas veces las personas están en depresión y en ansiedad porque están constantemente mirándose a sí mismos. Muchas veces las personas se sienten solos, abatidos, tristes, porque estoy constantemente poniendo la mirada en mi ombligo. Yo soy el centro de mi universo. Pero algo que yo he podido experimentar en mi vida y en la vida de otras muchas personas es que cuando las personas están sirviendo, cuando tú estás utilizando tu vida para glorificar a Dios, sirviendo a otros, eres libre. Experimentas ese concepto que ya hemos visto del autoolvido. Así que yo os animo a todos los que me estáis escuchando a que sirváis a Dios, que glorifiquéis a Dios entregando vuestros recursos, vuestro tiempo, abriendo vuestras casas, atendiendo a personas, porque todo eso de verdad va a producir un gozo, va a producir libertad, va a producir paz, va a producir plenitud. Vais a encontrar el verdadero propósito de vuestras vidas, que no es el egocentrismo. No se trata de que toda mi vida gire alrededor de mí, sino que mi vida yo la desgaste, que mi vida yo la invierta. A mí me gusta exprimir mi vida, ¿no? Quiero exprimir mi vida al máximo para las misiones, para evangelizar y también para discipular. ¿Qué sucede cuando estás viviendo en este carril? ¿Qué sucede cuando estás viviendo en esta dirección? Cuando estás en este rumbo, en este objetivo, cuando has encontrado el propósito de Dios? Pues que tienes contentamiento. Estás contento, estás contenta. Y el contentamiento es el estado del corazón en que uno se encuentra pleno, sin grandes deseos insatisfechos y con sus necesidades básicas cubiertas. Qué difícil es para el ser humano estar contento. ¿Te has dado cuenta lo que nos cuesta estar contento? Tienes algo que te produce alegría, estás contento porque has recibido algo, pero te das cuenta que a los minutos, a los días, otra vez estás insatisfecho, ¿no? Es como que constantemente el ser humano está tratando de encontrar el contentamiento, la alegría en algo o en alguien, y por eso estamos perdidos, porque nada ni nadie podrá llenar los vacíos de nuestro corazón, ¿no? El apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquí el autor hace una paráfrasis de este versículo
y lo expresa de esta manera. Cristo me da la capacidad de estar plenamente satisfecho cualquiera que sea mi circunstancia. Qué preciosa realidad, qué precioso versículo. Y acordaros que este versículo, que es tan conocido, se encuentra dentro de un contexto. Si lees los versículos anteriores y posteriores, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo está atravesando un momento de necesidad. Él incluso es prisionero en una cárcel, pero ha encontrado su contentamiento en Dios. Ha visto la belleza de Dios, está disfrutando de Dios y por eso está contento. Es prisionero, pero su corazón tiene contentamiento. Le falta comida, pero su corazón tiene contentamiento, ¿no? Por eso dicen los versículos, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que necesitamos encontrar el contentamiento en la belleza de Dios, en la persona de Dios. Debemos llenar todos nuestros vacíos en la persona de Jesús. Porque si tratamos de llenar nuestro corazón en otros lugares, si llenamos nuestro corazón en cosas o en personas, siempre vamos a estar incompletos, siempre vamos a estar insatisfechos. Jamás hallaremos la plenitud, jamás hallaremos la felicidad, porque absolutamente nada nos saciará por completo, ¿no? Dice la siguiente frase, nada de lo creado tiene el poder para llenar el corazón. Increíble, ¿no? Qué realidad, qué profundidad tiene esta frase. Nada de lo creado tiene el poder para llenar el corazón. Yo he puesto aquí en mis apuntes, ¿no? No busques en la creación lo que solo puedes encontrar en el Creador. No trates de buscar en la creación, en todo lo creado, no trates de buscar lo que solo vas a poder encontrar en el Creador, porque nada de lo creado va a poder llenar de verdad nuestro corazón. Como ya dije en otra ocasión, tiene un hueco del tamaño de Dios y por mucho que tú trates de meter ahí, siempre va a estar incompleto. ¿Qué sucede? Que cuando encuentras el tesoro de Jesús, cuando pones a Jesús como el propósito de tu vida, cuando ves la belleza de Dios, cuando ves la belleza de Jesús, nosotros ahora recientemente llevamos varias semanas contemplando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando te quedas ahí a los pies de la cruz y ves la belleza de lo que Dios ha hecho por ti, entonces empiezas a encontrar el verdadero propósito y sentido y significado de tu vida. Me gusta mucho una frase, un lema que yo siempre también suelo recordarme y recordarle también a otras personas, y es que Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. En Cristo estarás absolutamente completo, tendrás gozo y ese gozo no se va a tambalear según tus circunstancias. A veces cuando entramos en tristeza, en ansiedad y en depresión es porque hemos puesto nuestro gozo en mi casa y ahora mi casa la he perdido por un volcán. He puesto mi gozo sobre la salud y ahora el médico me dice que tengo cáncer. He puesto mi gozo en mi novio y mi novio me ha dejado. He puesto mi gozo en mis hijos y mis hijos se han casado y me han dejado solo en casa. ¿Te das cuenta? Como pongas el gozo en diferentes lugares, en el momento que eso se tambalee, tu gozo lo vas a perder, el propósito de tu vida y la felicidad. Así que vamos terminando y dice aquí, nada ni nadie tiene el poder para robarte tu gozo si tu gozo se encuentra en la persona de Jesús. Cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Sin Él, teniéndolo todo, no tengo nada. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero espero que se pueda entender. Cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Sin Él, teniéndolo todo, no tengo nada. Bueno, hermanos y amigos, yo espero y deseo que podamos meditar, de verdad, que podamos meditar en las verdades que se han presentado en este capítulo y que tratemos no solo de entenderlas. Lo importante de la lectura que estamos haciendo, que es una lectura profunda, no es simplemente entender intelectualmente estas verdades. Lo más importante es que podamos experimentarlas, que podamos saborearlas. Yo puedo saber cómo se prepara un plato de comida, pero lo realmente importante es luego disfrutar de ese plato de comida.
saborear la suficiencia de Cristo, saborearlo en tu vida. Ojalá que podamos meditar en todo esto que estamos hablando de la gloria de Dios y que tú puedas experimentar en tu vida que Cristo es suficiente. Que Cristo es suficiente y que el propósito de tu vida y que todo lo que hagamos, como dijo el apóstol Pablo, sea que comamos o sea que bebamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Así que espero que estas verdades puedan permanecer ahí ancladas en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones, que podamos experimentarlas y que nosotros también podamos compartirlas con las personas cuando estemos en consejería.